Bienvenidos a una edición más de su programa El Arte de Vivir con su servidor, el Padre Eduardo. Un espacio para la reflexión, para la poesía. Una invitación para cambiar el enfoque y redescubrir lo nuevo. Es hacer caso al optimismo, es hacer de la vida diaria un arte, porque esto es El Arte de Vivir. Vamos creándonos una mentalidad muy artificial, como lo que nos rodea, como lo que estamos acostumbrados a acercarnos para gozar. Y eso es lo que pasa con nuestros niños. Hoy tendremos problemas de obesidad infantil. Y nuestros chicos no solamente ya no les falta nada, sino parece que hoy les sobra. Y eso no ayuda, porque la sabiduría se va dando en un juego y en un diálogo constante con el hambre, con la sed, con lo que no se tiene. Era uno de los días más calientes, uno de los días de aquellos veranos en que el calor parece que se ensaña. Y además era una temporada de sequía. No habíamos visto caer una gota de lluvia en más de un año. La vegetación estaba seca, las vacas habían dejado de dar leche, los arroyos se habían resumido en la tierra. Ahora agrietada y seca. Esta sequía había ya enviado a la quiebra a 7 de nuestros vecinos granjeros y aún no se veía llegar su fin. Todos los días mi esposo y sus hermanos se lanzaban a la ardua tarea de tratar de conseguir agua para nuestra granja, lo que en los últimos días incluía llevar un camión al río y llenarlo con agua. Pero esto era muy costoso. Hasta el río estaba bajando su nivel. De no venir pronto las lluvias, perderíamos todo. Ese día yo aprendí una verdadera lección de generosidad y presencié el único milagro que mis ojos habían visto. Ese día estaba en la cocina preparando el almuerzo para mi esposo y sus hermanos cuando vi a Billy, mi pequeño hijo de 6 años, caminar en dirección al bosque. Él no caminaba con la usual despreocupación propia de su edad, sino que lo hacía con determinación. Era obvio que había un gran esfuerzo al caminar, por mantener una postura lo más recta y rígida posible. Minutos después de que se perdió de mi vista entre los árboles, regresaba corriendo hacia la casa. Yo regresé a preparar los sándwiches, pensando en que cualquier otra cosa que él hubiese estado haciendo ya lo había concluido. Momentos después, sin embargo, regresaba al bosque con un paso lento y cuidadoso, pero decidido. Esta actividad se repitió por 1 hora. Caminar cuidadosamente hacia los árboles y regresar corriendo a la casa. Finalmente, yo no pude contenerme y salí de la casa para seguir su recorrido, cuidando desde luego no ser vista, ya que obviamente hacía algo importante para él y no necesitaba que su mami lo estuviese protegiendo. Lo vi juntando sus manos al frente, formando una especie de copa mientras caminaba, cuidando de no dejar caer el agua que ahí cargaba, la cual por el tamaño de sus manitas equivalía a unas 2 o 3 cucharadas. Me acerqué lo más posible en cuanto él se internó entre los árboles. Ramas y espinas golpeaban su cara a su paso, pero él no trataba de evitarlas. Su tarea era mucho más importante. Al acercarme más para espiar, vi algo increíble. Había un grupo de ciervos frente a él. Billy caminó hacia ellos. Yo casi grité para pedirle que no se acercara, ya que uno de ellos, con una gran cornamenta, estaba peligrosamente cerca. Sin embargo, el gran animal no intentó acercarse a Billy, ni siquiera se movió cuando Billy se arrodilló. Y ahí vi que un pequeño ciervo recostado sobre la tierra, sufriendo obviamente de deshidratación y cansancio a causa del intenso calor, alargaba su cabeza con gran esfuerzo para poder beber el agua contenida en las pequeñas manos de mi hermoso niño. Cuando el agua se acabó, Billy saltó de un brinco y corrió de regreso hacia la casa, mientras yo me escondía tras un árbol. Lo seguí de nuevo hacia la casa, hasta un tanque de agua vacío. Billy abrió la llave del tanque todo lo que pudo, y unas gotas de agua empezaron a caer lentamente. Arrodillado y con el sol pegando sobre su pequeña espalda, esperó pacientemente a que, gota a gota, la pequeña copa que había fabricado con sus manos se llenara. Entonces me di cuenta
de lo que había estado sucediendo para que hiciera conciencia de nuestra situación. Lo habíamos regañado la semana anterior por haber desperdiciado el agua, así que no podía pedirme ayuda para su trabajo. Tardó un minuto en que se llenaran sus manos. Cuando se levantó para volver al bosque, yo estaba parada frente a él. Sus ojitos se inundaron de lágrimas. No estoy desperdiciando, fue todo lo que dijo. Al empezar a caminar de nuevo, me reuní a él con un recipiente con agua que traje de la cocina. Lo dejé atender al pequeño ciervo. Me aparté. Era su trabajo. Me quedé en la orilla del bosque, viendo cómo el corazón más hermoso que yo haya conocido trabajaba duramente para salvar la vida de otro ser. Al caer las gotas de llanto de mis ojos sobre la tierra, estas fueron repentinamente seguidas por otras gotas, y más. Miré hacia el cielo. Era como si Dios mismo estuviera derramando lágrimas de alegría. Yo sé que algunos probablemente dirán que fue una coincidencia, que los milagros no existen, que de cualquier manera iba a llover. Y yo no puedo contradecirlos, ni siquiera haré el intento. Solo diré que la lluvia que cayó ese día salvó nuestra granja, así como las acciones de un pequeño salvaron a otro. Yo solo escribo esto para honrar la memoria de mi hermoso y querido Billy, quien fue llevado de mi lado por el cáncer demasiado pronto, pero no antes de mostrarme el verdadero rostro de Dios en el pequeño cuerpo de mi hijo. Y también es cierto que el verdadero rostro de Dios, creas o no creas, se vuelve a manifestar en actitudes como la del pequeño Billy, donde probablemente la edad mental a sus escasos 6 añitos no le impedía que la edad del corazón hubiese crecido. La edad del corazón que le permitía perfectamente leer que en medio de la sequía y en medio de la tragedia, no era su tarea el sentarse ni a quejarse, ni tampoco hacer un análisis de la situación como si fuese haciendo un inventario con amargura. Lo que sí pudo hacer fue juntar sus 2 pequeñas manos y volver la fuente de agua para un pequeño ciervo que se estaba muriendo de deshidratación. La tragedia educa, el hambre educa. Cuando no lo tengo todo, es que mi ingenio se desarrolla, cuando mi creatividad se alimenta, cuando es posible crear personas solución y no aumentar gente tan saciadas, tan llenas de cosas, tan sin hambre, tan sin sueño, tan sin frío, que se vuelven un problema más a los muchos que ya estamos viviendo. No solamente tú y yo podemos hacer de nuestras manos una pequeña fuente de agua para quienes alrededor nuestros están muriendo de sed. También es cierto que nosotros podemos, desde nuestro corazón, desde nuestra actitud nueva, el dibujar en nuestros actos, en nuestra palabra, incluso en el tono de voz, el verdadero rostro de un Dios que provee. Afortunadamente el Dios en el que creemos no es un Dios metiche. Si es alguien que responsablemente ha puesto en nosotros a la vez la capacidad de responsabilidad, la capaz de encarar las dificultades y las carencias no como un problema, sino como una excelente oportunidad, no solamente para crecer, sino para hacernos profundamente humanos, para hacer de nuestra vida algo distinto. Hablar de los cielos nuevos y la tierra nueva es algo que, igual que en las pequeñas manos de Billy, también está en nuestras propias manos. Hoy decidimos hacer de nuestra vida la opción para recrear la vida. Y esto es un verdadero arte, porque esto, mis queridos amigos, es simplemente el arte de vivir.
seguiremos creyendo que lo importante es ganar la batalla y seguiremos creyendo que la guerra de argumentos es la única opción que tenemos para poder manejar un conflicto en una relación. Y seguiremos desperdiciando el resto de nuestra vida pensando que lo que realmente interesa es ganar el partido. Y a cambio estaremos pagando con el boleto más caro, que es el de la salud mental y el de la posibilidad de haber vivido con intensidad los 5, 10, 20, 40, 50, 80 años que tengas de vida. Algo tan sencillo. Alguien nos dice que ya estamos viviendo aquí, en este momento, nuestro propio cielo o nuestro propio infierno. Depende con quién estés haciendo alianza o con quién te estés conectando, si con la parte enferma o con la parte sana. Así de simple, así lo percibo yo, así 25 años de experiencia de counseling me lo han dictado. La vida es una. Y depende de ti, que no solamente tengas la conciencia de que todos tenemos una fase blanca y una fase negra, una parte sana y una parte enferma. Lo que importa es, normalmente, con qué fase tuya y con qué fase de la otra persona tú estás haciendo la conexión. Desde lo sano a lo sano, o desde lo enfermo a lo sano. Más aún, imagínate la posibilidad que tienes tú de curar, si de repente desde la parte sana tuya te conectas con otra persona y le ayudas a buscar su parte sana, y desde ahí es posible encarar la parte enferma. Las apariencias, es cierto, engañan. Sin embargo, culturalmente hace muchos siglos que nos seguimos atorando en las apariencias, nos seguimos atorando en la superficie, seguimos creando culturas para la superficie. Queremos maquillar la conciencia con argumentos y con palabras. ¿Qué importa quién tiene la razón?, pregunto yo. ¿Qué importa quién tiene la culpa? Si saber quién tiene la razón o quién tiene la culpa te permite vivir, adelante. Pero si hace años que estamos aprendiendo que eso nos está tejiendo un verdadero infierno, ¿por qué seguir empeñados en los mismos hábitos y en los mismos patrones de conducta? Si no soy capaz de moverme 10 pasos a la derecha o 10 pasos a la izquierda para poder mirar a la persona que me parece imposible desde otro ángulo, desde otro lugar, jamás podré descubrir que aquella persona tiene un trozo, una parte tan valiosa, tan sana, que no solamente es importante, sino que a lo mejor algún trozo o alguna experiencia de mi vida van a quedar marcadas para siempre si soy capaz de conectarme con la parte bonita, con la parte tierna de aquella persona que tengo enfrente. Les voy a entregar algo que pasó, algo de alguien que fue capaz de atravesar la barrera de la apariencia y pudo descubrir a alguien que marcó su vida. A la edad de 14 años, me enviaron a Cheshire Academy, un internado de Connecticut para chicos que tenían problemas en casa. Mi problema era mi madre alcohólica, quien se había separado y había separado también a nuestra familia con su comportamiento inadecuado. Después de que mis padres se divorciaron, yo cuidaba a mi madre hasta que reprobé todas las materias del 8º grado. Mi padre y el director de la escuela decidieron que un internado disciplinario excelente en deportes y que se encontrara a una buena distancia de mi madre alcohólica podría darme la oportunidad de graduarme de la escuela de segunda enseñanza. En el curso de orientación durante mi primer año en Cheshire, el último hombre que habló fue la persona más rígida, Fred O'Leary. Era un exjugador de fútbol americano en Yale, un hombre muy alto, tenía papada y un cuello enorme, parecía el bulldog de la mascota de Yale. Cuando movió su enorme cuerpo hacia el micrófono para hablar, todos guardaron silencio absoluto. «Chico, nunca permitas que ese hombre te vea», me dijo un estudiante del último grado que estaba junto a mí. «Cruza la calle o haz cualquier cosa, pero no permitas que ese hombre sepa que existes». El discurso del señor O'Leary fue, ante la congregación escolar esa noche, muy breve y conciso. «No. Repito. No salgan de los terrenos del colegio, no fumen, no beban, no pongan en contacto sus vidas y su existencia con las jóvenes de la ciudad. Si quebrantan estas reglas tendrán que pagarlo muy caro. Además, yo personalmente les patearé el trasero». Cuando pensé que había terminado, en voz mucho más baja añadió: «Si alguna vez tienen un problema, la puerta de mi oficina está abierta para ustedes». Eso se quedó grabado en mi mente.
A medida que transcurrió el año escolar, mi madre bebió más. Me llamaba a mi dormitorio a todas horas del día y de la noche. Con palabras arrastradas me suplicaba que saliera de ahí y regresara a casa con ella. Prometió que dejaría de beber y que podríamos ir a Florida de vacaciones, etc. La amaba y me resultaba difícil decirle que no, pero la sentía en mi interior y sentía que se estremecía en cada llamada. Yo me sentía culpable y avergonzado. Estaba muy confundido. Una tarde, cuando me encontraba en la clase de inglés del primer año, pensaba en la llamada de mi madre la noche anterior y mis emociones me dominaron. Pude sentir las lágrimas que brotarían con rapidez, por lo que pregunté al profesor si podía disculparme. ¿Disculparlo para qué?, preguntó el profesor. Para ver al señor Lowry, respondí. Mis compañeros de clase quedaron inmóviles y me observaron. ¿Qué hiciste, Peter? Tal vez yo pueda ayudar, sugirió mi profesor. No. Deseo ir en este momento a la oficina del señor Lowry, dijo él. Salí de la clase y lo único que podía yo pensar era en esas palabras. Mi puerta está abierta. La oficina del señor Lowry estaba cerca de un gran vestíbulo en el corredor principal. La puerta de su oficina tenía un gran cristal y se podía ver al interior. Siempre que alguien tenía un problema serio, lo llevaba al interior de su oficina, daba un portazo y bajaba la persiana. Con frecuencia podíamos escucharlo gritar: «Te vieron fumando detrás de la estación de bomberos de la ciudad anoche, con otro joven y esa chica de la cafetería. Esa alma desafortunada tendría que pagar un precio muy alto». Siempre había una fila afuera de su oficina, chicos de la academia con toda clase de problemas, sentados ahí con la cola entre las patas. Cuando tomé mi lugar en la fila, los otros chicos me preguntaron qué error habría cometido. «Nada», respondí. «¡Estás loco! Vete de aquí en este momento», gritaron. Pero no se me ocurrió otro sitio donde ir. Al fin llegó mi turno. Se abrió la puerta de la oficina del señor Lowry y quedé mirando directamente de frente a la disciplina. Me estremecía y me sentía tonto, pero tenía la loca corazonada de que algo o alguien me había colocado frente a ese hombre, el hombre más temido del colegio. Levanté la mirada y nuestros ojos se encontraron. «¿Por qué estás aquí?», me preguntó. Durante su discurso de orientación, dijo que su puerta estaba abierta para cualquiera que tuviera un problema. Tartamudeé. «Pasa», dijo, y señaló un gran sillón verde. Bajó la persiana de la puerta, caminó hasta detrás de su escritorio, se sentó y me miró. Levanté los ojos, abrí la boca, y las lágrimas rodaron por mi rostro. «Mi madre es alcohólica, se emborracha y me llama por teléfono. Desea que yo deje la escuela y me vaya a casa. No sé qué hacer, estoy asustado y temeroso. Por favor, no piense que estoy loco o que soy tonto». Enterré la cabeza en las rodillas y empecé a llorar sin poder contenerme. Sin prestar atención a lo que me rodeaba, no escuché que este ex atleta robusto se movía en silencio desde detrás de su escritorio, que lo rodeaba, y permanecía de pie detrás del joven adolescente que sollozaba en el gran sillón verde. Uno de los hijos perdidos de Dios en un lugar oscuro y frío. Entonces ocurrió uno de esos milagros que Dios hace que le sucedan a las personas. La mano grande del señor Lowry tocó con suavidad mi hombro y su pulgar se apoyó en mi cuello. «Hijo, sé cómo te sientes», escuché que decía con voz suave ese temido gigante de la disciplina. «Yo también soy alcohólico. Haré todo lo que pueda para ayudarte y también a tu madre. Pediré a mis amigos en Alcohólicos Anónimos que hoy mismo se pongan en contacto con ella». En ese instante tuve un momento de claridad. Sabía que las cosas mejorarían y ya no sentía temor. Con su mano apoyada sobre mi hombro, supe que me había tocado Dios, Cristo, Moisés. Y entonces, no sé, la fe, la esperanza y el amor fueron una realidad para mí por primera vez. Pude verlos, saborearlos, y me sentí lleno de fe, esperanza y amor por todos los que me rodeaban. El hombre más temido del colegio se convirtió en mi amigo secreto y lo visitaba religiosamente una vez a la semana. Siempre que pasaba junto a su mesa durante la hora del almuerzo, recibí una mirada rápida y un guiño amistoso. Mi corazón se hinchaba de orgullo porque ese temido hombre de la disciplina tenía un interés amable y amoroso en mí. Yo extendí la mano y en mi momento de necesidad, él estuvo ahí. Peter Spelk. Y es así, el hombre más temido tiene un lado donde Peter descubrió que también en esa casa dura y adusta también descansa la mano de Dios.
Y la mano de Dios junto con la de este hombre descansa en el hombro de alguien que recibe algo que por haberse atrevido a explorar y a moverse 10 pasos a la izquierda pudo descubrir. Detrás del hombre de hierro había un corazón tan grande que le devolvió la fe, la esperanza y la caridad. Y esto hizo de Peter y de su propia vida eso, un arte. Porque mis amigos, esto es simplemente el arte de vivir.